con una serie de prédicas, la semana que cambió la historia. Y cuando nosotros entendemos esta palabra historia, es una palabra que empieza a recordar el tiempo en el cual no solamente Jesús se mostró como Hijo de Dios, sino que si nosotros, yo le invito a que usted pueda recordar, por ejemplo, su vida misma, la historia de su vida misma, y pensar en el pasado, dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que ocurrió, qué es lo que usted padeció. Muchos quizás sufrimos o sufrieron, pero toda esa historia queda enmarcada cuando Jesús entra en cada uno de nosotros y nos da una nueva oportunidad. Y aquella historia queda marcada para poder entender la realidad de hoy. Jesús se muestra y presenta su historia como el Hijo de Dios. Y si nos damos cuenta, como decíamos al principio, Él vino para poder presentarse y mostrarse como el fiel servidor. Amén. Entonces, Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y empieza a enmarcar una historia para que nosotros hoy en día podamos entender que el mayor ejemplo solamente lo podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, nosotros quizás pensamos un poquito qué es lo que pasó. Y hemos estado viendo en esta serie, la serie pasada, nuestro pastor Luis nos comentaba sobre el padecimiento real que una persona pueda sufrir. Yo creo que si nos ponemos a analizar aquel padecimiento o sufrimiento, castigo, injurias, podríamos decir tantas cosas contra la persona de Jesucristo, podríamos decir de que fue algo injusto. ¿Sí o no? Si analizamos, ¿por qué? Porque una persona justa fue castigada, fue vituperiada, lo escupieron, lo maltrataron, como que si se tratase del peor delincuente, si analizamos aquello. ¿Sí o no? Pero sabemos qué es lo que ocurrió y qué es lo que pasó y quién era realmente aquella persona, nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, como decía también el profeta Isaías, ¿recuerdan esa palabra maravillosa? En Isaías 53:7, maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca. Yo creo que ese padecimiento, ese sufrimiento, podríamos decirlo así, si alguno de nosotros empezamos a experimentar humanamente, no soportaríamos e inmediatamente nuestra boca abriría quizás para defendernos, para hacer cualquier otro tipo de actitud con tal de librarnos de aquel sufrimiento. Pero sin embargo, queridos, Jesús no abrió su boca, como decía la palabra, porque tenía que cumplirse aquella profecía. Y ese cordero inmolado, queridos hermanos, maltratado, humillado, empieza a llegar al final de su acometido, al final del propósito en el cual Dios le había puesto. Y vamos a analizar esta palabra en el libro de Lucas. Los evangelios, si nos damos cuenta, cada uno tiene una narrativa que coinciden y todos llevan a un mismo propósito, quizás unos más profundamente, otros de otra manera, pero en Lucas, yo quiero analizar en este momento, abra su Biblia en Lucas capítulo 23, y nos vamos a dar cuenta de que el plan de nuestro Dios se cumple en esta palabra. Lucas capítulo 23, vamos a leer los versículos del 32 al 43 y luego iremos analizando paso a paso toda esta maravillosa historia. ¿Qué le parece si se pone de pie una vez más en reverencia a la palabra de nuestro Dios? Y así hacemos un poquito de ejercicio también, ¿no? Y algunos que por ahí se están cabeceando, pues ya se despiertan. Amén. Lucas capítulo 23, los versículos del 32 al 43, dice la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira qué maravillosas palabras. Tome asiento, querido, una vez más. Entonces, analizamos este tiempo, ¿no? Esta palabra en 3 puntos muy interesantes, muy importantes. Y recordemos que todo lo que el Señor hizo, lo hizo con el más grande y puro amor. Analice bien eso, ¿vale? Dígale que luego le va a llamar. Cuelgue el teléfono. Amén. Entonces, lo que Jesús hizo, lo hizo con el más grande y puro amor. Ahora, Él tenía que demostrar ese más grande y puro amor. Entonces, antes de llegar a la cruz, Jesús sabemos que ya padeció muchos golpes, insultos, vituperios, escarnios, una cruel tortura que a un ser humano no se le puede dar. Prácticamente una tortura que solamente una persona la pudo soportar, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, muchas veces nosotros sufrimos cualquier tipo de agresión, de insulto, e inmediatamente no logramos soportar aquello, ¿sí o no? Porque esa es nuestra humanidad. Pero sin embargo, hubo alguien especial, y mira lo que dice el versículo 34, analizando allí la palabra. Y Jesús le decía: Padre, perdónalos. ¿Acaso usted está dispuesto, cuando alguien le está haciendo algún daño, a decir: no te preocupes por lo que me has hecho, te perdono? Esa sería la actitud nuestra. Esa tendría que ser nuestra actitud. Pero muchas veces no soportamos, y a veces más bien queremos inmediatamente, no sé, ¿cómo me lo cargo a ¿no? ¿Cómo me vengo de aquella persona que me está haciendo algún tipo de daño? Y más si es un daño que llega a lo más profundo del corazón. Pero sin embargo, Jesús levanta una petición al Dios Todopoderoso, una súplica, y le dice estas palabras: perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es una demostración del más grande y puro amor hacia aquellas personas que le estaban maltratando, que lo iban a matar. Entonces, imagínate la reacción, la actitud de Jesús con estas palabras. Jesús con estas palabras tiene un significado muy relevante, tan profundo, y a veces muy difícil de entender. Porque yo no puedo entender cómo Jesús puede perdonar a aquellas personas que le están haciendo daño, que lo van a matar, que le van a crucificar. Pero sin embargo, Jesús se demuestra o muestra su gran y profundo amor. Esa es una de las maneras que Jesús demuestra el amor hacia la humanidad. Ahora, ¿acaso los soldados y todas aquellas personas que mataron a Jesús se merecían el perdón? ¿Acaso usted y yo hoy en día que cometemos tanto pecado y errores delante de nuestro Dios y delante de las personas que están a nuestro alrededor, nos merecemos el perdón? Esa pregunta queda allí, no lo diga. Pero analicemos. ¿Acaso me merezco yo tanto amor, tanta misericordia, que esa persona que está dispuesta a perdonarme va a entregar su vida misma para que yo pueda recibir un perdón? ¿Acaso me lo merezco? Mira, la palabra perdonar, estuve analizando, proviene del prefijo latín que significa en 2 partes, per y donarse, que significa respectivamente pasar por delante o encima de. Esto es donar, dar, regalar. Es un acto de bondad, la cual implica la idea de una condonación y remisión. Esto es el cese de una falta o de una ofensa. ¡Wow! Eximiendo la culpabilidad del individuo.
Vámonos otra vez al mundo secular, ¿no? A lo que el mundo hoy en día está viviendo. Una persona que comete un acto, vamos a decir, terrorífico, lo más grande, lo más cruel. ¿Qué pasa con esa persona? Lógicamente tiene que ser condenada, ¿sí o no? Va a ser condenada por sus actos, por sus hechos. Ahora imagínate que viene una persona y sin embargo esa persona es culpable por lo que hizo. Pero de pronto viene alguien y le dice, no, yo me hago cargo de esa persona, quiero que sea librada porque yo me voy a poner en su lugar. La gente diría, este está loco. No. De hecho, yo creo que las autoridades dirían, no. ¿Por qué? Porque este ha hecho un mal y tiene que pagar. Pues queridos, las acciones, en este caso, ante la humanidad o los hechos ante la sociedad, lógicamente van a tener un castigo. Porque nosotros vamos a recibir el juicio de parte de Dios por nuestros hechos. No, pero solamente los ladrones, los que han cometido tanta delincuencia, tienen que ser castigados. Todos, queridos, todos, vamos a rendirle cuenta algún día al Señor. Pero sin embargo, esa culpabilidad, vamos a llamarla ahora espiritual, emocional, incluso corporal, en hechos. Sin embargo, Jesús te dijo a ti y a mí, no te preocupes, porque ese acta que estaba decretada para ti como una persona culpable, la voy a asumir yo, dijo Jesús. Entonces yo quiero que nosotros podamos analizar ahora, por ejemplo, lo que habíamos dicho. Un individuo que cometió un error tan grave, tan tremendo, va a ser castigado. Yo he hablado, mira, estoy ahora en un trabajo, muchos lo saben, donde tengo muchas horas con la persona que está al lado mío, de camino, de trayecto hacia las ciudades donde nos envían. Y con cada uno de los que hablo, siento y se percibe una herida tan tremenda que tiene cada uno en su corazón por lo que padecieron, por lo que sufrieron. Y lo primero que me dicen es que odian a Dios, así directamente. Que la culpa la tiene Dios, que por qué Dios, que uno de ellos me dijo, ¿por qué Dios se llevó a mi abuela? Y eso me hace sentir, dice, una rabia y un odio contra Dios. Así abiertamente me lo decían. Entonces analizaba yo y con las palabras, y yo mientras conducía, Señor, dame palabras, ayúdame, para poder hacerle entender a esta persona de que Dios es un Dios lleno de amor y que lo que ocurrió en su vida. De hecho, me dice uno de ellos, yo es más, no creo en Dios. Y yo le digo, y entonces si no crees en Dios, ¿por qué odias a alguien que no crees? Y se quedó. Mira, le digo, yo no sé lo que tú padeciste, lo que tú pasaste, el daño que sufriste anteriormente en tu historia personal. Pero sí te digo que Dios está dispuesto a llenar ese corazón, lleno de resentimiento, porque te ama de una manera tan profunda que envía a su Hijo para que muera por ti y para que pueda suplir ese dolor en tu corazón. La culpabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es normal porque nacemos con el pecado original. Todos sabemos la historia. Pero nuestros hechos llevan mucho más allá para que nosotros podamos algún día decirle, Señor, es verdad, he cometido tantos errores, pero gracias por lo que hiciste enviando a tu Hijo amado para eximirme de culpa, para poder decretar ese acta que tenía como anulado. Y eso lo hizo Jesús. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora merecerme aquel tan amor, tan vivo, tan grande, tan eficaz, como dice su palabra, si no me lo merezco? Pero sin embargo, queridos, Dios no lo hizo por nuestros méritos, sino porque nos amó. Porque su gran y profundo amor, una vez más, es expuesto ante la cruz del Calvario, venciendo al enemigo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2, capítulo 2, y versículo 13 y 15. Y vosotros, estando muertos, ¿eso qué quiere decir? Que ya estaba decretado. En el momento en que nosotros pecamos y nos alejamos de Dios, estamos muertos para Dios.
Uno de los chicos, compañeros que iba conmigo, me dice, entonces si yo no acepto a Jesús, me voy al infierno. Yo le dije, lamentablemente y tristemente, sí. Si no tienes a Jesús en tu corazón, el infierno no fue creado para ti. No fue creado para mí, no fue creado para nosotros. Fue un lugar de tormento, o es un lugar de tormento creado para Satanás y sus demonios. Pero Satanás quiere llevarte allí y hacerte anular totalmente tus vistas, cegarte para que no le creas a Jesús y no creas que solamente por Él puedes tener vida, perdón y salvación. Me recuerdo y me dice él, porque estuvimos en Málaga, y me dice, Lucho, me dice, cómo me encantaría llegar a la playa y caminar sin zapato por la arena y meterme, aunque está el agua fría un poquito, y sentir eso tan lindo. Le digo, claro que sí. Le digo, venga, nos damos un tiempo y hazlo. Y yo le digo, ¿y cómo así se sentir? Y me dice, es que quiero sentir la energía del universo. Yo me quise sonreír, sinceramente, pero yo digo, para que no se sienta mal. Yo le digo, bueno, pues está muy bien. Y yo le digo, ¿y por qué mejor no sientes la presencia de aquel que creó ese universo? Y me queda mirando y me dice, oye, pues no está mal, pero me viene bien mejor sentir la energía, así yo ya soy renovado, porque es agnóstico. Me dijo, soy agnóstico, me dijo así. Le digo, pues muy bien. Y cuando íbamos de camino miraba todas las montañas y era así. Qué lindo, me dice, sí, ves el paisaje tan maravilloso, esa energía me transmite y yo me voy llenando. Y yo lo quedo mirando y le vuelvo a decir, ¿y por qué mejor no disfrutas del que creó ese paisaje tan maravilloso? Que Él no solamente te va a dar energía, sino que te va a llenar con su gracia y te va a dar poder y te va a dar tantas maravillas en tu vida para que tú puedas disfrutar mejor todavía del paisaje que el creador del paisaje nos ha puesto para que disfrutemos. ¿Qué te parece? Y me quedan mirando, oye, no es mala idea. Al final yo digo, Señor, lo vamos a convertir como sea el Señor. Pero analizaba yo esas palabras de a cada uno de ellos y me daba cuenta de que están siendo cegados por Satanás de una manera tan impresionante, porque me contaban unas ideas que yo decía, Dios mío, el mundo está cada vez peor. Pero sin embargo, le digo yo, estando muertos en nuestros delitos y pecados por la circuncisión de la carne, Él dio vida justamente con Él, dice, y perdonándonos, estamos en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15, y perdonándonos todos los pecados, una vez más, le dije yo, anuló el decreto con lo que había en nosotros y que era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. Le digo, ¿tú qué crees que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue por simplemente hoy en día nosotros escuchar, leer o ver una película como una historia? No. Tuvo un propósito real y específico, vivo, para que tú y yo hoy pudiésemos tener vida y salvación. Y me dice, pero si yo soy buena persona. Uno de ellos me dijo, oye, y si un ladrón, un delincuente, un asesino, mira lo que me dijo este chico, se arrepiente en última hora, tiene la oportunidad de arrepentirse, ¿ese chico se va al cielo si acepta a Jesús en su corazón? Le dije, sí. Y todo lo que hizo, el Señor se encargará de juzgar sus actos, pero le dio la oportunidad de recibirle en su corazón. Entonces ahí no estoy de acuerdo. Le digo, ¿y por qué? Porque yo soy buena persona, yo no he hecho nada, entonces yo me voy al infierno si no acepto a Jesús. Le dije, sí. O sea, mira, si usted hubiese estado ahí en medio de nosotros viendo ese panorama, yo lo que decía, Señor, acelera el tiempo y que lleguemos rápido a casa.
Llegamos a la nave, aquí a Madrid, dejamos la furgoneta aparcada y este chico no se callaba y seguía dándome ahí lata, que Dios es esto, Dios es el otro, Dios es el otro. Y yo le dije, mira, para terminar el asunto aquí, Dios, primeramente, yo no te conozco, le digo, apenas hemos tenido esta semana trabajando, era nuevo el chico. Hemos tenido una semana, le digo, de trabajo, muy bien. ¿Tú alguna vez te imaginaste que íbamos a tener este tipo de conversación? Y me dice, no. ¿Tú me conoces a mí? No. Yo tampoco te conozco a ti. Pero dale gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad para que puedas entender de que Dios te ama a pesar de lo que tú hayas padecido. Este tiempo que Dios nos ha dado no ha sido una coincidencia, una casualidad. Dios lo ha dispuesto para que tú entiendas de que Él te ama y que quiere entrar a tu corazón. Pero si tú no quieres aceptarlo, luego cuando estés delante de la presencia de Dios, no le digas, a mí nadie me dijo nada. Te lo estoy diciendo ahora mismo. Y se quedó callado. Venga, le digo, que tengas un buen fin de semana. Le dio un abrazo. Venga. Y se fue. Entonces, dándonos cuenta y analizando todo este tipo de incidencias delante de la presencia de Dios, cuando les dice el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. ¿Eso sabe qué quiere decir? No tenían conocimiento, eran ignorantes ante el propósito de Dios. Hoy en día hay muchas personas que desconocen la palabra, incluso a veces hasta algunos de la misma congregación desconocemos de la palabra. Por eso a veces fallamos, por eso a veces pecamos, por eso a veces no sabemos cómo reaccionar, cómo actuar, porque desconocemos de la palabra. El hermano Harold en el desayuno me dice, Lucho, no hay vasos. ¿Yo qué quieres que haga? Vete a comprar. Imagínate esa reacción. Se va a asustar el pobre y decir, mira, yo no trabajo con este. Tranquilo, Harold, no te preocupes que yo llevo los vasos. La actitud y la reacción que nosotros tengamos entre nosotros mismos, con nuestra familia, es una actitud que viene de lo más profundo cuando Jesús vive y reina en nuestros corazones. Porque Jesús no actúa así. Y eso es conocer de la palabra. Mira, hoy en día mismo, hoy en la mañana, antes de venir aquí, hoy tengo tantas cosas que voy experimentando. Estaba en la frutería y el hombre de la frutería sabe que somos creyentes. Yo le he hablado del Señor y me dice, oye, no te da tiempo de ir a Fuenlabrada, porque le he dicho que estamos en Fuenlabrada y todo, le he dicho la dirección y todo, y cuando puedas acércate que ahí te esperamos. Entonces me dice, oye, ¿no te da tiempo? No, le digo, sí me da tiempo, le digo, estoy con el tiempo. Ya, se quedó. Yo estaba en la fila ya para pagar y se me acerca otra vez, el dueño de la frutería, se me acerca otra vez, me dice, oye, ¿quieres que te diga algo? Le digo, sí, dime. Mi madre es creyente desde hace mucho tiempo. ¿Y sabes qué pasa con ella? Dice, me dio una tristeza de escuchar de su propia madre. ¿Sabes por qué yo no creo en Dios o no le sigo a Dios? Así me dijo. Porque mi madre dice que es cristiana y nos ha tratado a nosotros, que somos 9 hermanos, de una manera cruel y mala. Ella no me habla y dice que es cristiana. Mira, yo me quedé y digo, Dios mío, ayúdame. Y yo le digo, mira, una vez más, le digo, te voy a decir una cosa. El Señor se va a encargar de nuestras acciones. Solamente recuerda que somos personas imperfectas. Personas que vamos a cometer muchos errores. Y Satanás se va a aprovechar de ello para llenar tu corazón de resentimiento y de amargura. Yo no sé cómo es tu madre. Tú me lo dices, escucho lo que tú me dices, pero no lo sé. Dios se encargará de aquello. Solamente tú piensa en lo que Dios quiere para ti. Dios te ama, le dije así. Y Él quiere lo mejor para ti. No me hablo con mis hermanos, dice, porque mi madre ha creado un ambiente tan tremendo, dice, entre nosotros. En 2 minutos que estaba con él, se soltó el hombre y se abrió. Y pensé, le digo, primero tengo que quedar con este. Entonces, habrá el tiempo, ya veremos cómo lo hacemos. Pero
una vez más me di cuenta, el corazón del ser humano lleno de resentimiento, de odio, por lo que está en este día el mundo a través de Satanás manipulando en la mente y en los corazones. Por eso nosotros, queridos, no dejemos de escudriñar la palabra, de buscar la palabra. ¿Para qué? Para tener una reacción, una actitud positiva delante de Dios. Estas personas que están aquí, dice, desconocían, eran ignorantes. Por eso Jesús inmediatamente acude a su padre y le dice, perdónales porque no saben lo que hacen. El desconocimiento, la ignorancia, hace que muchas veces nosotros actuemos de manera incorrecta. Por eso debemos de siempre buscar la palabra de Dios como referencia. Es la única que nos puede llenar y hacer tomar diferentes tipos de actitudes para poder crecer. Ayer hablábamos del crecimiento, de madurar espiritualmente. Porque la palabra de Dios, dice el salmista en Salmo 119, que es ¿qué cosa? Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Es la única que nos puede dirigir con una dirección correcta, adecuada, y en el momento en que lleguemos a tropezarnos, es la única que nos va a poder levantar y seguir avanzando y seguir caminando. Pero si yo desconozco de la palabra, en el momento en que me tropiece, en el momento que tenga un problema, voy a renegar de aquello. Y puedo llegar a cometer el error incluso hasta de echarle la culpa a Dios por lo que me está ocurriendo, que es lo que estos chicos me decían. Todos le echaban a la culpa a Dios, pero luego me decían que eran ateos. Digo, vaya manera, ¿no?, de sentir eso, ¿no? No crees en Dios, pero le echas la culpa a Él de todo lo que te ocurre. Entonces, la demostración de nuestro Dios con su gran amor hace que podamos nosotros ser perdonados de nuestra culpa. En segundo lugar, y la pregunta es, ¿quién es el que estaba necesitado de aquel perdón? ¿Jesús? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir analizando. Ahora los versículos del 35 al 37. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó. ¿Qué dice allí? No hay versículos. ¿Qué dice allí? Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían y acercándose y presentándole vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Acaso Jesús necesitaba ser salvo? ¿Acaso Jesús necesitaba ser salvo? No, porque Él vino más bien a salvarnos a nosotros de la condenación. Entonces, ¿quién es el necesitado hoy en día? Por eso el apóstol Pablo dijo que estábamos muertos. Cuando el apóstol Pablo dice que estamos muertos, ¿qué quiere decir? Que necesitamos de alguien para poder vivir o revivir. Necesitamos nosotros. Hoy en día somos nosotros los que necesitamos de Jesús. Necesitamos de Él día a día. Filipenses 2 del 6 al 8. Dice Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué cosa? Usted lo sabe. Se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Acaso necesitaba Jesús ser salvo? No, porque Él era Dios. Él más bien se entregó para que nosotros podamos entender que solo por Él hoy en día podemos ser salvos y que le necesitamos. Queridos, si usted tiene fuerzas, usted es joven, tiene un buen trabajo, tiene buenos proyectos, tiene un buen coche, que no le está molestando el AdBlue, que yo creo que voy a tener que cambiar, señor, cambio. Bueno, es otra historia. Si yo creo que tengo un buen trabajo y estoy ganando un buen sueldo hoy en día, pues yo ya no me hace falta nada. Está usted equivocado.
necesitamos de Dios todo el tiempo de nuestras vidas. Porque si Dios no estuviera de nuestro lado o Jesús no hubiese venido a su cometido, queridos, hoy en día, como dijo el apóstol Pablo, estuviésemos muertos. Pero mírame, si tengo fuerzas, estoy vivo. Muertos espiritualmente. Como zombies caminando por las calles, sin rumbo, como dice la palabra, sin que me alumbre el camino de mi vida. Por eso Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y dijo, me voy a quitar lo que realmente soy para mostrarme como hombre, como siervo y entregar mi vida por amor a cada uno de nosotros. Y como dice la palabra en Mateo, ¿acaso los sanos necesitan de un médico? Si usted está sano, ¿usted va a ir al médico? ¿A qué no? Porque está bien físicamente. ¿Quiénes necesitan de médico? Los enfermos. Y nosotros muchas veces, o el mayor tiempo posible, siempre estamos enfermos espiritualmente. Por lo tanto, necesitamos de Dios día a día. Y por la necesidad inmediata que tenemos, tú y yo, queridos, de ser sanos y salvos, librados de la muerte eterna y ser alejados de Dios, hoy en día debemos entender de que el propósito de Dios, al venir a la cruz, al entregar su vida, fue para que hoy en día nosotros podamos tener esa oportunidad de ser librados de la condenación. Amén. Y eso solamente lo hizo Dios. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Jesús termina diciendo estas palabras, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El único que dio su vida por cada uno de nosotros fue Jesús y nadie más lo va a hacer. Ahora, una vez más nos damos cuenta de que esa es la demostración del más grande y puro amor, que aún sin merecerlo, Él suple nuestras necesidades espirituales, porque le necesitamos. Queridos, Él no nos necesita a nosotros le necesitamos a Él. Y para ir terminando, hay algo muy importante más abajo, con la historia de aquellas personas que estaban junto a Jesús. En tercer lugar, vamos a leer del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mira qué listo. Antes los soldados le decían, no, el pueblo le decía, si tú eres Dios, sálvate. Pero qué listo el ladrón, ¿no? Oye, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y ya que estás, sálvame a mí también. Mira, qué listo el hombre. Pero sin embargo el otro, más consciente, y aquí vamos a ver estas palabras, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús le dijo este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que ocurrió para que esta persona tuviese la oportunidad de llegar o estar con Jesús en el mismo momento en el paraíso? Reconoció, diga conmigo, reconoció y confesó.
Esas son las palabras claves para que Jesús escuche nuestra oración y pueda acudir a nuestro llamado. Este hombre, el ladrón que estaba allí, reconoció sus hechos porque dijo: a la verdad, nosotros no merecemos esta condenación por nuestros actos. Reconoció y confesó y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Sabía. Yo creo que este ladrón le habrá escuchado predicar en las plazas a Jesús. Pero él reconoció y confesó. Por eso dice en 1 de Juan, capítulo 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema es que muchas veces creemos que estamos bien delante de Dios. Y eso nos hace cegar de alguna manera. Pero si nosotros buscamos día a día, a través de su palabra, como lumbrera, como guía a nuestro caminar, nos vamos a dar cuenta de que todos los días de nuestras vidas, minuto a minuto, segundo a segundo, le necesitamos a nuestro Dios. Y Él está dispuesto, querido, a abrir sus oídos, abrir su corazón, para que usted le pueda decir: Señor, confieso en esta hora que soy un hombre pecador, que te fallo, que te necesito. Perdóname, Señor. Y Dios está dispuesto a perdonarle, anular aquel decreto para que podamos ser condenados. La muerte y crucifixión de Jesús, queridos, fue la demostración de amor, una vez más maravillosa y más grande que la humanidad pudo encontrar para poder ser perdonados. En el versículo 43 que acabamos de leer, Jesús le da un acceso directo a este malhechor, a esta persona que sí había cometido un error, un pecado. No se sabe exactamente qué es lo que hizo, pero si estaba en la cruz, fue algo tremendo que hizo, porque solamente los más crueles delincuentes, asesinos, eran crucificados. Y así lo trataron a Jesús. Pero Jesús no dijo nada por ti y por mí. Jesús cayó su boca y soportó tanto sufrimiento y muerte por ti y por mí. Por aquellas personas que desconocen, para que pudiesen acercarse a Él confiadamente, como dicen Hebreos, al trono de la gracia y poder recibir el oportuno socorro. Eso solamente lo hizo Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos, que le necesitamos día a día, que no es simplemente una Semana Santa para poder ver una película, para poder reunirnos, no, sino para poder entender que lo que hizo Jesús marcó la historia, cambió a la sociedad, cambió nuestras vidas para que hoy en día nosotros podamos ser lumbreras a los demás. Eso hizo Jesús. Ya no quiero sacrificios, dijo el Señor. Ahora solamente quiero obediencia. Busquémonos y acerquémonos al trono de la gracia para poder recibir el oportuno socorro. Porque Él fue a la cruz, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Eso solamente lo hizo Jesús, queridos. Y esta palabra no es para que hoy salgamos, bueno, ay, qué bonito, no, sino para que entendamos todos los días de nuestras vidas de que le necesitamos y que tenemos la oportunidad de poder acercarnos a su gracia y ser perdonados de toda maldad. Amén. Cierre sus ojos por un momento más. Vamos a orar al Señor. Y yo quiero que usted pueda reflexionar en esta maravillosa palabra por lo que hizo Jesús para cada uno de nosotros. Una maravillosa oportunidad que nos ha dado para poder ser limpios, perdonados de toda maldad. Y que no nos merecemos aquel perdón. Pero sin embargo Jesús por amor lo hizo.
Y yo quiero que usted le pueda decir con sus propias palabras: Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, oh Dios, porque entregaste tu vida misma. Y hoy puedo tener esa oportunidad de ser perdonado. Y así como tú me perdonaste, Señor, también enséñame y ayúdame a perdonar a mis hermanos, a los demás. Solamente Jesús lo puede hacer cuando entra en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tan grande amor, por el sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, mi Señor. Por eso hoy podemos exaltar tu grandeza y honrarte solo a ti, porque tú te mereces toda gloria, toda honra. Toda alabanza es tuya, mi Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y exaltamos tu grandeza, mi Dios. Te adoramos a ti, Señor. En esta hora yo quiero invitarles, si alguno no ha aceptado a Jesús en su corazón, hoy es el momento, hoy es el tiempo. No le voy a invitar que pase aquí adelante, ni que levante su mano, pero si quiere, al final podemos hablar. Pero sí le invito a que haga una oración ahí donde está y le pueda decir: Señor, he cometido tantos errores y pecados delante de ti. Perdona mi vida, perdona mi corazón, perdona mis actos, mis acciones, mis hechos. Te invito a que entres a mi corazón, dígale. Entra a mi vida y a mi corazón. Lo que hiciste tú en la cruz del Calvario fue tan tremendo que es muchas veces difícil de imaginar, pero sin embargo lo hiciste porque me amas. Enséñame a amarte, Señor. Enséñame a amar a las personas que están a mi lado, a mis hermanos. Perdóname, Señor, dígale. Perdóname, Jesús. Ese amor, Señor, oh Dios, que tú demostraste en la cruz del Calvario, Señor, fue con el único propósito de que podamos tener vida y vida en abundancia. Y como aquel ladrón que en el instante le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y tú con maravillosas palabras llenas de amor le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás en el paraíso. Asimismo, Señor, me acerco ante tu presencia, dígale, y estoy aquí, Padre bueno, para que tú puedas perdonar mis pecados. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino, Señor. Dígale: aquí estoy, te entrego mi vida y mi corazón. Y el Señor le va a decir: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Solamente ese grande y puro amor lo hiciste tú, Padre. Por eso en esta hora, Señor, queremos honrar tu presencia, porque solamente tú eres digno de abrir los sellos, el Cordero inmolado. Gracias, mi Señor.